Qué bonito, ya gracias, Yasmichita prendió la cámara, Yolandita, todos prendan sus cámaras, los pastores que están aquí, gloria a Dios. Eso. Y pastor, para que hagas tu presentación, yo quiero que te presentes, quién eres, de dónde eres, casado, soltero, bueno, yo sé que eres casado, tus hijos, tu ministerio, y arrancamos la clase. Entonces, mis hermanos, Dios los bendiga, nuestro tiempo ha llegado, nuestro tiempo es ahora. No se duerman, no se desconecten, por favor, preguntas, ya saben que hasta el final o por el WhatsApp, ahí por interno por respondemos. Chat. No hay que empezar, pastor, tal cosa, no. El pastor sí da la palabra, pero ahorita estamos recibiendo la palabra y lo estamos escuchando ahora. Así que, Pastor Saúl, Dios te bendiga. Y aquí todos desde acá te queremos decir, somos tu familia, pastor. Te queremos, te bendecimos. Amén. Y bueno, aquí estamos, pastor. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Pastor Brian. Y a todos en la iglesia del encuentro, en Sogamoso, en Bucaramanga, en Chiquinquirá, los amamos. Gracias por la invitación, estamos muy, muy honrados de que nos hayan tomado en cuenta y pues gracias por ser nuestra familia. Mi nombre es Saúl Tapias, pastoreo con mi esposa Pamela, aquí con nuestros 2 hijos en la Florida. Soy colombiano, crecí en Bogotá y bueno, estudié y enseñé en CEPCO y en REMA y ahora estamos pastoreando aquí hace como unos 15 años. Pastor Brian, una preguntita. Cuando alguien levanta la mano, ¿qué significa? Tengo que... está diciendo que gloria a Dios. Ok. Sí, tranquilos. Si tienen la palabra, pregunta, ahorita no hay preguntas, ni todo, es al final de la clase. Listo. Entonces ahí están diciendo que gloria a Dios, que bueno. Ya. Perfecto. Ok, listo. Entonces, en nuestra clase la he titulado Pacto por medio de sacrificio. Pacto por medio de sacrificio. Y voy a compartir, está bien si comparto mi Biblia, mi pantalla aquí. Voy a ver si lo puedo, si yo lo he hecho antes. A ver si lo encuentro. Pero mientras tanto vamos a ir de una vez hacia aquí, ya lo vi. Pues now. Vamos a ver. Yo creo que es esto acá. Ok. Entonces, esta es mi aplicación de la Biblia aquí que tengo para mostrarles los versículos que vamos a ir mirando. ¿Está bien? Ahí a la mano izquierda tenemos la Biblia Reina Valera y a la mano derecha tengo la Nueva Versión Internacional. Entonces vamos a avanzar con esto y vamos a empezar. Entonces, para comenzar vamos a ir al Salmo 50, versículo 5. Para ver el título de la clase, en la versión internacional que está a su derecha, dice: reúnanme a los consagrados, a los que pactaron conmigo mediante un sacrificio. ¿Ahí todos alcanzan a ver bien? Sí. Pastor Brian, ¿ahí alcanzas a ver mi Biblia bien? Pastor Brian, ¿ahí la ves bien? Ok, listo. Aquí alcanzamos a leer, sí señor. Ok, perfecto. Solo quería estar seguro de que la ven bien. Listo, entonces esta es la base para nuestro tema, que es pacto mediante un sacrificio. Es decir que Dios ha hecho un pacto con nosotros y vamos a hablar de todas estas cosas. Yo envié por el chat una definición que yo he sentido en mi corazón
es apropiada para definir el pacto. Yo he estado estudiando el tema por varios años y he llegado a esta conclusión de esta definición. Desde luego vamos a ver las connotaciones y las implicaciones de el pacto tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Entonces lo que quiero que hagamos ahora es ir a Génesis capítulo 15 y vamos a hablar de el pacto por sacrificio, también conocido como pacto de sangre, en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es, desde luego, recuerde que el Antiguo Testamento define todas las cosas que sucedieron allí como una sombra, un símbolo, como una imagen. Una traducción de la Biblia dice que es como un bosquejo. Todas las cosas del Antiguo Testamento son como un bosquejo de lo que iba a pasar cuando Cristo viniera. Todos esos sacrificios eran un bosquejo del verdadero sacrificio, que es el sacrificio de Cristo. Estos sacrificios, sin embargo, eran ya un símbolo del derramamiento de sangre para poder establecer un convenio entre Dios y los hombres. La palabra pacto significa un convenio inquebrantable. Y vamos a ir a Génesis 15 entonces. Génesis 15. Y vamos a ir desde el versículo 1. Rápidamente, el tiempo es corto, entonces toca avanzar. El versículo 1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió, y voy a seguir leyendo en la Internacional, dice: pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer, el de Damasco, o el damasceno. Versículo 3 dice: ¿cómo no me has dado ningún hijo? Mi herencia la recibirá uno de mis criados. Y versículo 4, no, ese hombre no ha de ser tu heredero. Le contestó el Señor: tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció como justicia. En la versión Reina Valera dice: le fue contado por justicia. En el Antiguo Testamento la fe de ellos era contada o considerada. Era como todavía no eran hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús, pero eran considerados o se les anotaba como a crédito esa salvación y esa justicia que iban a recibir más adelante cuando Jesús viniera y realizara la obra de redención. En el versículo 7 dice: además le dijo: yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó: Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Entonces note que hasta el versículo 6 parece que Abraham va bien. Él dice que le cree a Dios y que Dios lo considera justo ya, y que va a tener descendientes como las estrellas, tan numerosos como las estrellas. De hecho le dice que mire las estrellas y trate de contarlas. Y ahora cuando le habla de la tierra que va a poseer, que van a poseer él y sus descendientes, él dice: ¿y cómo sé que voy a poseerla? Parece una contradicción porque pues si Abraham es el padre de la fe y aquí parece que estuviera dudando de lo que Dios está diciendo, como ¿cómo sé? Bueno, o sea, ¿cómo me garantiza? Es decir, que Abraham está diciendo: no sé si realmente la voy a poseer. Es como que está dudando.
Alguien dice, hoy para nosotros, hoy en día, en nuestra cultura occidental diríamos, bueno, Dios no miente, Dios lo dijo, entonces, bueno, Él lo va a hacer. Pero en la cultura oriental o del Medio Oriente, ellos entendían muy bien estos términos de cómo llegar a un convenio. Y básicamente era un convenio basado en un sacrificio, basado en el derramamiento de sangre. En este caso de animales, pero eran un símbolo del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Dios no se sorprende cuando Abraham le dice, ¿cómo sé que la voy a heredar? Porque mire lo que responde el Señor, el versículo 9. El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Versículo 10, Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero las aves no las partió. Entonces, esto es lo que está pasando. Dios sabe de qué está hablando Abraham, porque cuando Abraham le dice, ¿cómo me lo garantizas? Él dice, bueno, traiga los animales y vamos a partirlos. La forma en que se hacía un pacto era por medio de precisamente partir un animal por lo menos, pero aquí hay más de uno, por lo menos uno, pero varios también era posible, y se partían por la mitad, había mucha sangre en el sitio, y las personas que participaban en el pacto pasaban por medio de las mitades de los animales, como formando una figura de 8 o del símbolo de infinito, donde se comprometían a los términos del pacto, y ellos entonces juraban, prácticamente estaban haciendo un juramento. Vamos a ver que esa es otra de las formas en que la Biblia se refiere a un pacto de sangre, también se le llama un juramento. Entonces se comprometían a un pacto de sangre y al pasar por las mitades de este animal partido en dos, pues básicamente estaban declarando que si no cumplían los términos de ese pacto, ellos estaban diciendo, si no cumplo estos términos, que me pase a mí lo que le pasó a este animal y aún peor. Ahora, yo creo que podríamos entender, y para adelantarme un poco, por qué cuando alguien quebrantaba los mandamientos del pacto de Moisés, era apedreado. Porque es que no era solamente una regla que estaba como decir, me pasé un semáforo en rojo y pues nadie me va a matar por eso. Pero es que como eran términos de un pacto de sangre, no se debía quebrantar. Básicamente la persona estaba comprometiéndose a cumplir ese pacto de otra manera que le pasara a él lo mismo que le había pasado a ese animal y aún peor. Pero note que Dios también se está comprometiendo a ese pacto y Él está diciéndole a Abraham y a nosotros, porque también en Jesús ha hecho un pacto con nosotros, que, bueno, en el caso de un humano, pues debería morir o dejar de existir en un sentido físicamente, pero Dios tendría que dejar de ser Dios y dejar de existir si Él quebranta el pacto. Entonces sabemos que Él no va a quebrantar el pacto porque está comprometiéndose. ¿Sabe? Dios podría haber dicho, bueno, yo los voy a sanar, los voy a salvar y yo voy a ser su proveedor y eso. Pero ustedes también están comprometidos conmigo. Un pacto siempre es de las dos partes, nunca es solo de parte de uno, sino de los dos de las dos partes, sean dos o más que participan, se comprometen el uno al otro, básicamente se pertenecen el uno al otro. Por eso es que dice la Biblia que fuimos comprados a precio, con el precio de la sangre del Señor Jesús. Y cuando alguien es comprado, pues básicamente no se pertenece a sí mismo.
De hecho, eso es lo que dice ahí, no, ustedes no se pertenecen a sí mismos. Así que eso es lo que estaba sucediendo aquí. Quiero seguir leyendo en el versículo 11. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Eso es como un símbolo del diablo tratando de eliminar la base del pacto, que es la sangre y el sacrificio. Pero lo único que Abraham tuvo que hacer fue ahuyentarlo, espantarlo. Es como usted y yo, si el diablo se quiere meter con nuestros derechos de pacto, solo tenemos que ahuyentarlo, como ahuyentando una mosca o una ave que quiera meterse con lo que le pertenece a usted. Versículo 12 dice: al anochecer Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. Entonces, note esto en este punto, y quiero que no se descuiden aquí. En este punto Abraham está profundamente dormido. Eso es muy importante, creo, para nuestro tema, porque debería haber Abraham pasado por las mitades de los animales, pero no fue Abraham el que pasó. Vamos a ver quién fue el que pasó entre la mitad de los animales. El versículo 13 parece que Dios le habló ya en sueños. El Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Ese es el tiempo en que los israelitas estuvieron en Egipto, más o menos ese tiempo, 430 años. Creo que los 30 años extra fue el tiempo que Moisés se demoró en obedecer el llamado. Pero de todas maneras, en el versículo 14 dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces, todo lo que Dios hizo para sacar a los israelitas de Egipto, con las plagas de Egipto, con las señales y prodigios, abriendo el mar, colocando la nube de gloria sobre ellos y la columna de fuego de noche sobre ellos, alimentándolos con el maná, sacando agua de la roca, haciéndolos invencibles mientras ellos siguieron el pacto. Básicamente todo esto sucedió porque Dios se había comprometido a cumplir este pacto con Abraham aquí. Lo que quiero que vean es que es tan fuerte el compromiso que Dios quiere hacer con nosotros en la sangre de Jesús, que de hecho ha hecho con nosotros en la sangre de Jesús un compromiso tan grande, que Él va a hacer lo que se necesite, así tenga que partir el mar en dos, para cumplir su pacto con nosotros. Pero al mismo tiempo se requiere una consagración igual de nuestra parte al pacto. Una de las claves es que tenemos que conocer muy bien el pacto, porque si no conocemos el pacto bien, ¿cómo podemos cumplirlo? Si ignoramos la palabra o no entendemos ni siquiera la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto y qué significa un pacto de sangre, va a ser muy difícil realmente obedecer lo que Dios quiere que obedezcamos. El versículo 15 dice: tú en cambio te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. El versículo 16 dice: 4 generaciones después tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos, o el pecado de los habitantes de esas tierras. Iba a llegar hasta un punto donde eran muy peligrosos para dejarlos vivos. Es como un cáncer. Estaban tan corrompidos que iban a corromper más seres humanos, y la única solución era eliminarlos. Era una sociedad totalmente corrupta y no había arrepentimiento. Iban de mal en peor.
no habían llegado a ese punto de no retorno que llamaríamos, pero 4 generaciones más adelante iban a llegar a ese punto. Versículo 17, cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida. Otras versiones dice, bueno, en la Reina Valera dice un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Entonces note quién es el que está pasando entre los animales divididos. No es Abraham, Abraham está profundamente dormido. El que está pasando, ese horno humeante, es una descripción como la que vemos en el monte Sinaí cuando Dios va a dar los 10 mandamientos a Moisés. Vemos también ese monte como humeando, como un horno. Y la antorcha de fuego simboliza al Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo. En esa época no había bombillos. Cuando se habla de la luz, estamos hablando de fuego. De hecho, la palabra luz también se puede traducir fuego en el idioma original, en el griego, cuando habla en los evangelios de que Jesús es la luz del mundo. Entonces, esa antorcha, ese horno humeando, eran Dios el Padre y Dios el Hijo haciendo el pacto. Abraham está profundamente dormido. Versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, todavía no se llama Abraham, sino Abram, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos y todos los demás seos que hay por ahí. En todo caso, la idea de esta palabra pacto, voy a aquí en mi aplicación, al tocar la palabra me da la definición. En el hebreo es la palabra berit, que la definición, o por lo menos una definición aquí que vemos, es en el sentido de cortante, o sea, un pacto porque se hace pasando en medio de pedazos de carne, aliado o alianza, confederación, convenir o convenio, hacer alianza, pacto, prometer o jurar. Entonces, aquí vemos que Dios hace un pacto de sangre, un pacto por medio de sacrificio con Abraham, y parte del pacto es que, déjame ver si les puedo aquí mostrar, bueno, en una nota que tengo ahí, una definición adicional, dice un pacto, tratado, acuerdo, una asociación entre dos partes con diversas responsabilidades, beneficios y sanciones. Cortar un pacto, cuando la Biblia dice hizo pacto, la palabra hizo es realmente, debería haberse traducido, o se podría traducir cortar un pacto. O sea, incluso la palabra hacer pacto tiene que ver con cortar. Y la palabra pacto quiere decir dividir animales. En todo caso, es una figura del acto de cortar ceremonialmente a un animal en dos partes, con una implicación de graves consecuencias por no cumplir el pacto. Y se traduce como pacto, como tratado, como acuerdo, como alianza, incluso como pacto matrimonial. A propósito, incluso el matrimonio es llamado un pacto, y muchas veces la Biblia habla de el pacto entre dos personas en matrimonio como algo que nos sirve de ilustración o de comparación a la relación entre Cristo y la iglesia. La iglesia es la novia y Jesús es el novio, y tenemos ese pacto, Él es el esposo, el que cuida a la esposa. Entonces,
vamos a ver eso y a propósito, ya que lo mencioné, quiero ir rápidamente a Proverbios 2:17. Proverbios 2:17 está hablando del tema del matrimonio como pacto. Dice, hablando de una mujer que está siendo infiel a su marido. En el versículo 17 dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. En la versión internacional dice, abandona al compañero de su juventud, pero al principio del versículo dice que olvidándose de su pacto con Dios. Entonces el matrimonio no solamente es un pacto con la persona, es un pacto con Dios. Pero también, hablando de ese tema, quiero ir a Malaquías 2. Déjame ver. Hay otra porción aquí que quiero que veamos en Malaquías. Y quiero que analicemos esto. Ya les digo qué versículo. Lo tengo por aquí en mis notas, en alguna parte. Ok, Malaquías 2:14, ya que ya casi estábamos ahí. Malaquías 2:14. De hecho, leamos el versículo 13. Dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Entonces, básicamente Dios dice que no va a aceptar las ofrendas que ellos traen al altar, los sacrificios y todo eso. En el versículo, en la versión internacional dice, y se lamentan porque él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado. El versículo 14 dice, más, bueno, la versión internacional dice, y todavía preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Y esa palabra pacto es otra vez nuestra palabra favorita en esta clase, berit, que es una palabra que tiene que ver como cortante y tiene que ver con, porque se hace pasando en medio de pedazos de carne, tiene que ver con un sacrificio. Tiene que ver con una alianza, una confederación, un convenio, un pacto, una promesa. Entonces, básicamente, yo pienso que ahora podemos entender por qué eran necesarios los sacrificios en el antiguo pacto. Eran una confirmación, una reafirmación y una reconsagración al pacto. Y cuando celebraron la Pascua era otra forma de pacto de sangre. Se tomaba la sangre del cordero y se ponían los dinteles de la casa alrededor de la puerta de la casa y ellos comían del sacrificio del pacto. Entonces nosotros también comemos de ese sacrificio, nos beneficiamos de el sacrificio de Cristo. Y también aplicamos la sangre a nuestra vida, simbolizando y de hecho haciendo esa sangre un compromiso no solamente de parte de Dios, sino también de parte de nosotros. Cuando tomamos la Santa Cena estamos simbolizando el cuerpo de Cristo y la copa simboliza la sangre de Cristo y básicamente estamos
reafirmando nuestros votos matrimoniales con el Señor. Se podría decir que el pacto es una afirmación de los votos matrimoniales que el Señor ha hecho con nosotros. Así como un esposo y una esposa hacen votos matrimoniales y ellos entonces se comprometen el uno al otro a esas cosas, pues el Señor con su propia sangre está garantizando que va a cumplir con su parte del pacto, pero al mismo tiempo esa sangre nos compromete a nosotros también. En un pacto la relación es de ambos lados. No se puede, en un matrimonio no se puede decir, bueno, el esposo tiene que ser fiel, pero la esposa si quiere, o si no, pues también haga lo que quiera. No, ambos tienen que ser fiel, tienen que tener la misma clase de compromiso y la misma consagración el uno al otro. No es solamente de una parte. Y nosotros a veces esperamos que Dios se haga lo que Él se ha comprometido, pero nosotros no estamos cumpliendo nuestra parte. No funciona así. La forma en que funciona es nosotros consagrándonos a ese nivel para entender que el pacto funciona de esa manera. Rápidamente quiero avanzar porque el tiempo es corto y hay mucho que cubrir, pero creo que ya empiezan a ver. Quiero que vayamos rápidamente a Jeremías 34 del 8 al 22. Bueno, no sé si vamos a leer todo el pasaje, pero Jeremías 34. Empezando tal vez desde el 8, sí. Desde el 8 dice, bueno, voy a leer la internacional. La palabra del Señor vino a Jeremías después de que el rey Sedequías hizo un pacto. Aquí está nuevamente la palabra pacto, que sigue siendo nuestra palabra berit, que es un pacto basado en un sacrificio que tiene graves consecuencias por no cumplir los términos del pacto, pero grandes bendiciones y beneficios si se cumplen. Nosotros necesitamos estudiar el nuevo pacto y conocerlo muy bien, porque a eso es a lo que está comprometido Dios y a eso es a lo que estamos comprometidos nosotros. Si la Biblia dice en el nuevo pacto, en Romanos, por ejemplo, que estamos muertos al pecado, ese es nuestro compromiso, caminar como alguien que está muerto al pecado, pero vivo para Dios. Si Dios lo dice en ese pacto donde está tan comprometido, definitivamente Él va a darle la habilidad a usted, si usted camina en fe y en obediencia, va a experimentar el poder para caminar en una vida que está muerta al pecado y viva para Dios. Jeremías 34:8 dice, la palabra del Señor vino a Jeremías, entonces dice que habían hecho un pacto con todo el pueblo de Jerusalén para dejar libres a los esclavos. Si usted ha leído el pacto con Moisés, una de las partes del pacto era que no se permitía que los esclavos fueran esclavos más de 7 años, o sea, al 7º año ya lo dejaban libre. Versículo 9, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, o en la internacional dice, el acuerdo estipulaba que cada israelita debía dejar libre a sus esclavas y esclavos hebreos y que nadie debía esclavizar a un compatriota judío. Versículo 10, cuando todo el pueblo y los jefes que habían hecho el acuerdo liberaron a sus esclavos de manera que nadie quedaba obligado a servirlos, pero después se retractaron y volvieron a someter a esclavitud a los que habían liberado. Una vez más, la palabra del Señor vino a Jeremías, o sea, se arrepintieron, cumplieron el pacto de no esclavizar a los compatriotas de ellos por más de 6 años y que al 7º año los dejaban libres, pero después
cambiaron de idea, se arrepintieron de la forma negativa, de la mala forma de arrepentirse, y ahora volvieron y cogieron sus esclavos que ya habían dejado libres. Eso desagradó muchísimo porque era que habían hecho un pacto para dejarlos libres. Estaban bien comprometidos. No terminamos de leer, creo. Volvamos un momentico aquí a Malaquías. Dice, en Malaquías dice que en el versículo 2.13, Malaquías 2.13, que Dios no aceptaba más las ofrendas de su mano, y en versículo 14 dice que por qué, y dice allí que Jehová atestiguó entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal o has traicionado, dice en la versión internacional, que traicionaste aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Entonces note que el pacto era entre la persona y su esposa, el hombre y su esposa, pero Dios no recibía las ofrendas. O sea, la relación con Dios se vio afectada debido a que ellos quebrantaron un pacto entre los seres humanos. O sea, Dios respeta tanto que honremos este pacto o cualquier pacto, especialmente nuestro pacto con Dios, pero eso implica todos los demás pactos que hagamos, hay que honrarlos. Y se me está acabando el tiempo, pero volviendo nuevamente a donde estábamos, en Jeremías, dice el versículo 13, dice: así dice el Señor, el Dios de Israel, yo hice un pacto con sus antepasados cuando los saqué de Egipto, lugar de esclavitud, les ordené que cada 7 años liberaran a todo esclavo hebreo que se hubiera vendido a sí mismo con ellos. Después de haber servido como esclavo durante 6 años debía ser liberado, pero sus antepasados no me obedecieron ni me hicieron caso. Versículo 15, ustedes en cambio al proclamar la libertad a su prójimo se habían convertido y habían hecho lo que yo apruebo. Además se habían comprometido con un pacto en mi presencia. Todos los pactos de Dios son en la presencia de Dios. Y especialmente el pacto de sangre, que es el pacto que tenemos en el Señor Jesucristo ahora. Estos pactos del Antiguo Testamento eran una sombra, un símbolo, pero que todos apuntaban o señalaban hacia el verdadero pacto y la verdadera sangre que nos pone en un pacto eterno, que es la sangre del Señor Jesús. Dice, además se habían comprometido con un pacto en mi presencia en la casa que lleva mi nombre. Entonces, ellos habían hecho un compromiso muy grande al comprometerse de esa manera. Entonces, Dios realmente no estaba complacido con esto, porque una cosa es decir que va a hacer algo, pero si se compromete con un pacto, ya eso a otro nivel. No se puede tomar a la ligera, no se puede considerar esto como algo leve o ligero. Es algo de vida o muerte. Dice, pero ahora se han vuelto atrás y han profanado mi nombre, cada uno ha obligado a sus esclavas y esclavos que habían liberado a someterse de nuevo a la esclavitud. Por tanto, así dice el Señor, no me han obedecido, pues no han dejado en libertad a sus hermanos. Por tanto, yo proclamo contra ustedes una liberación. Pero mire la liberación, afirma el Señor. Dejaré en libertad ¿a qué? A la guerra, la pestilencia, el hambre, para que les pase a ustedes, lo que les pase a ustedes sirva de escarmiento para todos los reinos de la tierra. Y versículo 18, puesto que han violado mi pacto, y no han cumplido las estipulaciones del pacto que acordaron en mi presencia, las estipulaciones o los términos del pacto, los trataré como al novillo que cortaron en dos y entre cuyos pedazos pasaron para rubricar el pacto. Los voy a tratar como a ese novillo, ese animal que fue partido en dos.
a los jefes de Judá y de Jerusalén y a los oficiales de la corte y a los sacerdotes y a todos los que pasaron entre los pedazos del novillo, los entregaré en manos de sus enemigos, que atentan contra su vida, y sus cadáveres servirán de alimento a las aves de rapiña y a las fieras del campo. Y hay más cosas que suceden porque Dios dice que les van a pasar a ellos por haber quebrantado el pacto. Quiero terminar con un versículo más que quiero que vean en Segundo de Crónicas. Se dice segundo, no segunda, porque es un libro, no es una carta. Si fuera una carta se dice segunda, pero como es un libro se dice segundo. Lo mismo con Reyes, se dice primero de Reyes o segundo de Reyes. Entonces, si yo me equivoco, me corrigen, que no es femenino, es masculino. Ok, eso sirve de la clase, ¿cierto? Entonces, segundo de Crónicas, capítulo 15. Bueno, del 1 al 19, pero no alcanzamos a leer todo eso. Déjeme contarle así rápidamente. Hubo un profeta que vino y le dijo a este rey, Asa, en el versículo 7, esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Bueno, voy a seguir en la internacional. Cuando oyó Asa, el rey, este mensaje del profeta Azarías, hijo de Oded, se animó a eliminar los detestables ídolos que había en todo el territorio de Judá y Benjamín, en las ciudades que había conquistado en los montes de Efraín. Además restauró el altar del Señor que estaba frente al atrio del templo del Señor. Después convocó a los habitantes de Judá, o reunió a los habitantes y de Benjamín, como también a los de Efraín, Manasés y Simeón, que vivían entre ellos, pues muchos israelitas se habían unido a Asa al ver que el Señor su Dios estaba con él. Cuando alguien hace una consagración hacia las cosas de Dios, Dios también se consagra a la persona. Así funciona el pacto. Versículo 10 dice: se reunieron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. En aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Versículo 12, la internacional: luego hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda el alma al Señor, Dios de sus antepasados. Hicieron un pacto para buscar a Dios con todo su alma y todo su corazón. Nuevamente, esa palabra, en la Reina Valera dice prometieron solemnemente, pero realmente es la palabra berit, que es nuestra palabra para pacto de sangre, es un pacto por sacrificio. Entonces, note el versículo 13, me llama la atención: y al que no buscara al Señor Dios de Israel, se le castigaría con la muerte, fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Versículo 14, así lo juraron ante el Señor a voz en cuello y en medio de gritos y toques de trompetas y de cuernos. Todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento, porque lo habían hecho de todo corazón y habían buscado al Señor con la voluntad sincera, y Él se había dejado hallar de ellos y les había concedido vivir en paz con las naciones vecinas. Y hay más bendiciones allí, pero lo que quiero que vean es que había un acuerdo entre ellos que el que no buscara a Dios con todo su corazón debería morir. Y eso es un acuerdo del antiguo pacto, pero es un símbolo de lo del nuevo. Debemos buscar al Señor con todo el corazón. Es parte del pacto y parte del compromiso, y debemos cumplir. Si esto es cierto en la sombra, en el símbolo del pacto que tenemos en Cristo, ¿cuánto más en
en el verdadero pacto, en el pacto que tenemos hoy en día con el Señor Jesús. Bueno, aquí voy a parar. Creo que han visto un poco el contexto en el antiguo pacto. Tenía un pasaje más, pero no alcanzamos, pero vamos a parar allí y seguimos la siguiente clase. Pastor Brian, comentarios, ¿quieres que hagamos preguntas? ¿Las preguntas las están enviando por WhatsApp o...? Sí, ahí, pastor, la estamos anotando. Ok. Y qué bonito. Antes de seguir, pastor Saúl, mira que me gustó una parte y ojalá volviéramos a ese pacto, lo que tú acabaste de decir, que los que no son fieles, los que no de verdad siguen a Cristo, que en esa época se les daba de baja. Sí. Los padres celestiales, volvamos a esa época, porque vamos a meternos más, porque hay mucho cristiano frío por allá, por allá. Aquí todos somos calientes y estamos acá. Amén. Con el pacto, acá estamos llenos del Espíritu Santo. Yo digo, no, Señor, sigamos con ese pacto de esa época, pero aquí no es necesario, pastor, pero aquí todos, mira, consagrados, fieles. Ok, súper. Súper. La verdad es que la habilidad para esa consagración hoy en día la tenemos en Cristo Jesús, porque Cristo, ¿cuántos creen que Cristo estaba totalmente consagrado al pacto con Dios? Y en obediencia a Dios, Él dijo, solamente hago lo que veo al Padre hacer, lo que oigo al Padre decir, lo digo. Entonces, pero la Biblia dice que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces, Cristo en nosotros también nos da la habilidad de tener la consagración que Él tuvo. Si aprendemos a seguirlo a Él, su palabra, si le pedimos revelación de su palabra, vamos a llegar a ese nivel de consagración. Y como de todas maneras la Biblia dice que debemos morir a la carne y tomar la cruz cada día. Entonces Pablo el apóstol dijo, cada día muero. Entonces estamos muriendo a la carne y viviendo a las cosas de Dios más y más, creciendo. Él debe crecer y yo debo menguar, como dijo Juan el Bautista. Entonces, bueno, yo creo que se nos ha acabado el tiempo, pero es interesante, quiero mencionarlo en la próxima clase, pero si anotan esto y leen, por favor, Josué capítulo 9 y 10 y capítulo 10, los dos capítulos, tanto el 9 como el 10, los capítulos, ahí lo mandé en el chat. Quiero que vean allí un pueblo que se llaman los Gabaonitas. Ellos dijeron, estos israelitas son muy poderosos, entonces engañémoslos para que hagan un pacto con nosotros. Entonces lo que hicieron fue vestirse con ropa vieja y el pan ya era todo viejo, como si hubieran viajado por muchos meses, y los zapatos desgastados, y cuando llegaron dijeron, mire, venimos de muy lejos, entonces hemos escuchado que su Dios es muy poderoso, hagan un pacto con nosotros. Entonces ellos no consultaron con Dios y hicieron el pacto. Resulta que cuando se dieron cuenta que sí eran de los pueblos que ellos tenían que eliminar, los mismos líderes de Israel dijeron, no podemos eliminarnos porque ya hemos hecho un juramento o un pacto con ellos y no podemos, tenemos que guardar la vida de ellos, ya no los podemos eliminar. Pero pues como fue con engaño y eso, entonces ellos se van a convertir en siervos de los israelitas, pero igual no van a morir. Y luego, en el capítulo 10, cuando ellos, los Gabonitas, son atacados por los otros pueblos de los amorreos y de todos los demás, ellos llaman a los israelitas y le dicen, tiene que venir ya, porque estamos en pacto y su ejército es nuestro ejército, porque cuando alguien entra en pacto, todo lo que le pertenece al uno, le pertenece al otro. Entonces los israelitas fueron y defendieron a los Gabaonitas. Y en esa defensa de los Gabaonitas es cuando Josué le habló al sol y le dijo, detente. Y ahí el día duró más mientras acabaron con todos los enemigos, tanto de ellos como de los Gabaonitas.
Sin embargo, más adelante, el rey Saúl, muchos años más adelante, o un par de siglos tal vez más adelante, no sé, el rey Saúl supuestamente tenía tanto fervor que trató de matar a los gabaonitas. Cuando el rey David ya era rey, hubo una sequía. Y eso lo pueden leer en Segundo de Samuel. Ya les digo dónde. Segundo de Samuel, ya les digo en qué parte. Exactamente, segundo de Samuel, no es una carta, no es segunda de Samuel, es segundo libro de Samuel, capítulo 21, del 3 al 6, quiero que lo lean, segundo de Samuel, y ya nos vamos, 21, por lo menos del 3 al 6, y van a ver que hubo una sequía en el tiempo de David y David le pregunta a Dios ¿por qué hay esta hambre, esta sequía? Y Dios le dice porque Saúl mató a muchos gabaonitas y quebrantó el pacto. Entonces tiene que hablar con los gabaonitas para ver cómo les puede resarcir el daño. Y la respuesta de los gabaonitas fue no queremos ni plata, ni oro, ni nada, pero entréguenos 5 de los descendientes de Saúl para matarlos y básicamente eso va a resarcir el daño y a partir de ese momento volvió a haber lluvia y no hubo más sequía y hambre en Israel. Note cómo Dios aún respeta los pactos entre humanos cuando es un pacto de sangre, es delante de Dios. Y es cuanto más nuestro pacto con Dios. Él está comprometido, pero nosotros debemos estar comprometidos a cumplir el pacto y no quebrantarlo. Saúl, el rey Saúl, quebrantó el pacto y por eso tuvo que sus descendientes pagar por eso. Entonces, continuamos en la próxima clase, pero recuerden, Josué capítulos 9 y 10 de tarea y segundo de Samuel 21 del 3 al 6. Ok, Pastor Brian. No te oigo, pero no sé por qué no te oigo. Pastor Brian, no te oigo, pero no sé por qué. Dame un segundo. Dame un segundo. Ok, ya. Ahora sí. Próximo jueves, faltando un cuarto para 7, muy puntual, así como porque el pastor Saúl nos lleva una horita, ahorita está cachando cuna, está ya, ahorita qué pena pastor, pero más de ese pacto, qué bonito es ese pacto, y esa palabra yo la tomo para mí, esa palabra, yo siempre les digo, esa palabra que leemos todos los días, esa palabra que Dios nos da a través de sus pastores, es para mí, y esa palabra de ese pacto, hoy vamos a hacer un pacto de verdad con Dios, de consagrarnos más, de asistir más a la iglesia, de gozarnos más. Es un pacto, mire, el Señor Jesucristo hizo, yo quiero dejar más y más para nuestro pastor Saúl, para que nos dé más esa enseñanza del pacto, que es un tema muy hermoso. Así que el próximo jueves, 6:45, estamos enviando el link. Gracias, Yasmisita, porque estás colaborando con el link. Prendan un momentico, por favor, otra vez sus cámaras, prendan sus cámaras. Vamos a tomar el pantallazo de los que se quedaron hasta la última hora, hasta el último minuto. Los desaplicados, por allá, aquí todos somos aplicados, pastor. Mira qué bonito que ninguno le salió. Aquí que muy interesante. Gloria a Dios. Entonces prendan sus cámaras ahí. Yasmisita me colabora, o Dianita, o Alejita ahí con los pantallazos, qué bonito. Y bueno, pastor, darte las gracias de verdad de todo corazón por esta palabra,
porque llegó a mi vida este pacto de consagración. Y llegó en un momento de que de verdad es un tiempo de que nosotros como cristianos nos vamos a apropiar más en las cosas de Dios, vamos a tomar en serio, nos vamos a abanderar, vamos a hacer testimonio, ejemplo a esta sociedad que tanto lo necesita. Amén. Y por eso el tiempo ha llegado, el tiempo es ahora, y ahora el tiempo ha llegado ¿con qué? Con ese nuevo pacto que nuestro Padre Celestial nos ha enseñado y que vamos a seguir adelante. ¿Cuántos les gustó la clase ahí con el pastor Saúl? A ver, rápidamente, la pastora Yanira, a ver, ¿qué tal la clase? Espectacular. Gloria a Dios. Sí, damos gracias al Señor que en esta noche hemos entrado en un pacto más fuerte porque el Señor Jesucristo lo está cumpliendo, lo hizo en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa. Esa preciosa sangre tiene poder y fue un precio demasiado alto, una manifestación de su gran amor. Entonces, gloria al Señor, porque Él sí ha cumplido su pacto, Dios santo. Y nosotros vamos definitivamente a obedecer para disfrutar de todos los beneficios de ese pacto, de ese sacrificio, de ese compromiso. Gracias, amado pastor Saúl, de verdad que eres una bendición siempre desde que nos conocimos, tantos años de bendiciones. Un abrazo a la pastora Pamela, Dios mío, a esos hijos maravillosos. Amén. Que Dios los siga bendiciendo. Pronto vamos a tener con nosotros también a la pastora Pamela en una clase también muy preciosa que a ella le encanta, se identifica mucho de verdad con esa materia. Vamos a ser muy bendecidos este año. Te bendecimos, te amamos, pastor Saúl, a todos los estudiantes, los bendecimos, que el Señor les haya dado muchísima más revelación acerca de este pacto de sangre, de este nuevo pacto, el pacto definitivo, seguro, eterno. Gloria al Señor. Gracias, pastor Amado, gracias, pastor Brian, director del Instituto Bíblico Encuentro a las Naciones. Bendiciones para todos los preciosos estudiantes, llenos de la gloria de Dios, llenos del Espíritu Amén. Santo. Dios fue maravilloso de que esta noche no hubo tormenta, no se fue la luz. Fue de verdad una bendición muy linda. Se adelantó el aguacero para que pudiéramos tener esta delicia de clase. ¿Verdad que no hubiéramos querido que terminara? Hubiera sido rico haber tenido una hora más. Pero sí, es mucho tema, De la siguiente. Sí. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Un abrazo a la pastora Pamela y a los chicos. Gracias, pastora Yanira. Muchísimas gracias. Repitan todos conmigo. En paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. Amén. Amén. Y voy a hacer ahorita un pacto, que me voy a hacer la cena, ese pacto que me espera ahí. Porque ya el pastor cocina, el pastor Brian cocina, le toca irse a hacer su cenita ahorita. Pero pastora Saúl, antes de irnos, yo quiero que ores y démosle gracias a Dios por esa clase, y gracias a ti, de verdad, pastor, por este tiempo que has estado aquí y que vas a estar con nosotros por una buena temporada dictando esta materia del pacto, que es una materia espectacular. Entonces, pastor, despídenos con esa oración, danos tu bendición para ir a descansar. Amén. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno y tu amor de pacto es para siempre. Padre, danos revelación de ese amor con el que has hecho un pacto por sacrificio, un pacto de sangre con nosotros. Danos revelación de ese nuevo pacto, de esa nueva ley y de esos nuevos términos que tenemos disponibles. Danos revelación de la obra de Cristo para que podamos caminar en fe y en obediencia a tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra se llama el libro del pacto y nosotros somos el pueblo de tu pacto y vamos a cumplir ese pacto y a caminar en esa consagración en la que tú ya te has consagrado para nosotros al establecer tu propio cuerpo como un sacrificio para garantizar con tu sangre
los términos de este pacto. Para ayudarnos a nuestra fe, tú podías haber dicho solamente lo voy a hacer, pero para mostrarnos tu voluntad y tu consagración en cumplirlo, has hecho esto para ayudarnos a confiar en tu voluntad, en tu deseo de traer estas cosas para nuestra vida y de que vivamos una vida de consagración y de fuego para ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Y te volví a... Dame un segundo que te pierdo a veces el sonido. Escribimos y bueno, el tiempo ha llegado de ir a cenar, el tiempo ha llegado de ir a descansar también y vamos a hacer un pacto que el próximo jueves estaremos invitando más y más amigos, más familiares. Amén. ¿Cuánto les gustó esta clase esta mañana, esta noche del pacto? Que levanten la mano y digan amén, me encantó esta materia. Gloria a Dios, gloria a Dios. No sé quién ir, pastor, ¿qué hace? Conseguir la clase, no sé quién ir. Vamos, No, el jueves nos vemos. Yo tengo como 5 meses de tema para esta materia, entonces el sufrimiento es tratar de resumirla. Amén, pastor. Pastor, muchas gracias, que mi Dios te bendiga. Bueno, muchas bendiciones. Feliz noche, que Dios me los bendiga. Gracias, muchas bendiciones.